cordial saludo para todos. Primeramente presento mi grupo conformado por Carlos, Haider, Sandra, William y este humilde servidor, Daimer. Hoy presentamos nuestro análisis sobre la evolución de la educación sostenible, dando inicio con los primeros antecedentes en la década de los 60 y 70. Fue en la década de los 60 cuando comenzó a cristalizarse una conciencia global sobre la crisis ambiental. Para el año 1962, Richard Corson publicó Primavera Silenciosa, una obra que alertaba sobre los efectos nocivos de los pesticidas y que es considerada por muchos como el punto de partida del movimiento ambientalista moderno. En el año 1968 se fundó el Club de Roma, una organización que reúne a científicos, académicos, políticos y empresarios preocupados por el futuro de la humanidad. Su informe, Los límites del crecimiento, cuestionó por primera vez el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico ilimitado y llamó la atención sobre la finiquitud de los recursos naturales. En ese mismo año, 1972, se celebró en Estocolmo la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, el cual marcó un hito al reconocer oficialmente la importancia de la educación ambiental. Claro que sí, compañero Daimer. Mientras que en la década de 1970 a 1980 se consolidó la educación ambiental, exactamente en 1975, donde se llevó a cabo el Seminario Internacional de Educación Ambiental en la ciudad de Belgrado, que culminó con la Carta de Belgrado. Este documento desarrolló los objetivos y principios fundamentales de la educación. Más tarde, en 1979, compañero Daimer y compañeros, con la Conferencia Intergubernamental sobre la Educación Ambiental en Tbilisi, Georgia, esta conferencia definió los objetivos y características y estrategias de la educación ambiental, consolidándola como un campo específico dentro de la educación general. Más tarde, compañeros, en la década de 1980 y 1990, el concepto de educación ambiental a desarrollo sostenible, el cual en 1987 en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, presidida por el señor Gro Harlem Brandtl, publicó el informe Nuestro Futuro Común, también conocido como informe Brandtl. De este documento introdujo oficialmente el concepto de sostenibilidad, el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo como aquel que sostiene las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Bueno, continuando con nuestra charla, la consolidación de la educación para el desarrollo sostenible de la década de 1990 al 2000, en la cumbre de la celebración de Río de Janeiro en 1992 marcó otro hito fundamental. En ella surgió la Agenda 21. ¿Qué era la Agenda 21? Un programa global para el desarrollo sostenible que se dedicó su capítulo 36 específicamente a la promoción de la educación y la educación sostenible y la capacitación. Este capítulo inició en 3 áreas fundamentales: la retroalimentación de la educación hacia el desarrollo sostenible,
el aumento de la conciencia pública y el fomento de la capacitación. Durante esta década, el concepto de la educación para el desarrollo sostenible, EDS, marcó una consideración como una revolución natural de la evaluación ambiental, siendo esto fundamental para incrementar políticas de educación. En la década del 2005 al 2014 se marcó la educación para el desarrollo sostenible. En diciembre del 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2005 como la década de la educación para el desarrollo sostenible, designando a la UNESCO como el organismo responsable de su implementación. Esta iniciativa buscaba integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje. Durante esa década se multiplicaron las iniciativas y programas educativos orientados a la sostenibilidad en todo el mundo. Se produjo un notable avance en la conceptualización y la metodología de la EDS, destacando su carácter transformador y emancipador de la educación sostenible. En la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se celebró en septiembre del 2015. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS está dedicado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y su meta establece específicamente: en Colombia se han desarrollado diversas iniciativas para implementar la educación sostenible, como el Programa Nacional de Educación Ambiental, la Política Nacional de Educación Ambiental y los proyectos ambientales y escolares. Sin embargo, el país aún enfrenta importantes desafíos, como la brecha educativa entre las zonas rurales, urbanas y la falta de recursos y capacitación docente. Bueno, por último, vamos a hablar sobre los desafíos actuales y las perspectivas futuras. La educación sostenible enfrenta hoy diversos desafíos. Por un lado, tenemos la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que exigen una respuesta educativa más rápida y contundente. Por otro lado, tenemos el COVID-19, que ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes en los sistemas educativos. Ahora, entre las tendencias actuales de la educación sostenible podemos destacar, entonces, primero, la incorporación de enfoques críticos que cuestionan el modelo hegemónico de desarrollo económico. Segundo, el uso de metodologías activas y participativas, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio y la investigación-acción. La integración de la educación sostenible en todos los niveles y modalidades educativas. Y por último, el desarrollo de competencias que incluyen conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para construir sociedades más justas y sostenibles. Entonces, ahora como conclusión, pues ya de todo lo que han hablado mis compañeros, tenemos que a lo largo de este recorrido hemos podido observar cómo la educación ha evolucionado. Entonces, primero, la educación sostenible no se limita a transmitir conocimientos sobre problemas ambientales, sino que
La educación sostenible busca una nueva manera de pensar y actuar frente a una realidad. Segundo, ante los retos que plantea el siglo XXI, la educación sostenible se presenta como una herramienta fundamental para construir sociedades más justas, equitativas y respetuosas con el medio ambiente. Y finalmente, es importante destacar que la educación sostenible no es una meta, sino un proceso continuo de aprendizaje y transformación. Muchas gracias.